Bien, amigas y amigos, en esta noche del domingo, nosotros hemos querido traer un tema que yo sé que para mucha gente le puede resultar extraño y es importante que se conozca, porque hay gente que no tiene mucha conciencia al respecto, principalmente en el ámbito empresarial. Así que con el ámbito de la auditoría, a un especialista en esa materia, un profesional, Eduardo Díaz Liriano. Eduardo, buenas noches. Mucho gusto, gracias Jordi. Gracias por tenerme aquí. Sí, no, y gracias a ti por ese ocupado tiempo que tú tienes. Un placer, un placer. Sacar estos minutos con nosotros de este domingo. Eduardo, lo primero es, ¿quién es Eduardo Díaz? Bueno, soy graduado de Ucamaima, de Administración de Empresas, con una tecnología en Ingeniería Industrial. De ahí fui a Zona Franca un buen tiempo donde... Ahí es que se toma pela. Donde se toma pela. Aprendí mucho de procesos, aprendí mucho de producción y planificación. Y de ahí me interesó la parte de auditoría e inspección que nos hacían a nosotros en la fábrica. O sea que el hecho de tú estar en ese trabajo, ¿por qué tiempo? ¿Qué tiempo duraste en Zona Franca? En Zona Franca duré 10 años aproximadamente. Fue un buen tiempo. Sí, entre varios claro. departamentos y procesos duré más o menos 10 años. Estando durante ese periodo, ese tiempo, que supongo, como tú dices, pasaste, conociste bien a fondo el tema de Zona Franca, que es lo que sucede con mucha gente, especialmente ingenieros industriales. ¿Fue que te interesó el tema de las auditorías? Sí, los últimos 4 años de trabajo de Zona Franca fue enfocado para mí en auditoría, pero auditoría de producto, auditoría de cumplimiento social que nos hacían a nosotros en la Zona Franca, y esa parte siempre me interesó. Después de ahí hubo un periodo de tiempo de negocios familiares. Duré 4 años fuera trabajando con mi papá, con mis hermanos, pero no me ajusté a trabajar en familia. Y se me presentó la oportunidad con una empresa extranjera de participar en lo que es certificación de normas ISO y auditoría en las normas ISO. De eso hace 17 años. Cualquiera cree. Y desde ahí no he salido de esa rama porque me encanta. ¿Esa oportunidad llegó porque ya tú tenías el conocimiento con relación a las auditorías o prácticamente tú comenzaste a tomar la experiencia en esa empresa norteamericana? Yo comencé con las auditorías en ISO con esa empresa. Yo era auditor de otras normas, pero esa empresa, por un conocido allegado, que conocía al dueño de la empresa americana, entonces me entrevistan y empecé a capacitarme entonces en ISO hace 17 años. O sea que en cierta manera ellos no te contrataron, porque a veces hay gente que tiene una experiencia y es auditor, por ejemplo, o ha tenido eso y entonces asumen. O sea, en parte ellos se arriesgaron también contigo. Sí, como solamente tenía la experiencia de auditoría en general, pero no específica, y no sé si el americano vio algo en mí en la entrevista o no sé qué pasó, y me dio la oportunidad y hasta ahora he seguido en esa misma empresa. Cuando tú hablas de auditorías, porque yo vi que tú hiciste como un hincapié, auditoría de productos. Sí. Porque hay diferentes tipos de auditoría. Sí, hay muchos tipos de auditoría. La mayoría de personas cuando oye la palabra auditoría piensa en contabilidad, en la auditoría contable que se hace. Yo no hago eso. Antes de eso, porque ahí yo hasta tenía a veces esa confusión. Ajá. Quisiera volver hacia atrás. Okay. Para que la gente pueda ir hilando el tema. ¿Qué es una auditoría? ¿O cómo pudiésemos definirla? Exacto. Es una inspección a algo documentado para saber si se está cumpliendo como se estableció que se iba a hacer. En el caso de la auditoría contable, es una inspección a las leyes dominicanas de contabilidad que debe mantener una empresa en sus libros financieros. O sea, que esa es la que uno está, generalmente con toda la auditoría, la gente dice corrupción. Sí. Porque es la que hablamos, de auditoría al Estado. Sí, auditoría financiera. A eso te refieres, ¿verdad? Exacto.
Entonces yo me dedico a otro tipo de auditoría que no tiene nada que ver con finanzas. Ok. Es auditorías de calidad. Ah, Entonces, yo antes auditaba el producto en sí, el pantalón, la camisa, el t-shirt, que yo iba e inspeccionaba que estuviera terminado como se diseñó. ese era uno de bueno, ahí fue que tú Ahí comenzaste fue que yo a enamorarte de comencé. eso. Exactamente. Ya. Y O luego... sea, que tú eres que buscaba el mínimo error. Exactamente. Yo era que le decía, de esos 5,000 pantalones que se produjeron en ese módulo en esta semana, no se pueden despachar porque tienen esto y esto y estos errores, o sí se puede despachar. Yo tengo entendido, por la experiencia que tengo con gente ligada a Zona Franca, que ustedes no eran ustedes eran los menos deseados. Sí. ¿Es así? Así es, así mismo es. Llegó el auditor, ay, y nos trataban siempre muy bien. Búscanle algo de comer, búscanle algo de tomar, a ver si nos ayuda. Pero simplemente es lo que digan las reglas. Ya, yo sé, la pregunta que voy a hacer la voy a hacer por la formalidad y por seguir el camino de la hilaridad para las personas, para los televidentes. ¿Qué importancia tiene una auditoría? Por lo menos de la que tú haces. La importancia es de demostrar. Es demostrar al mundo que tú cumples con las normas internacionales. Entonces, para explicar un poco de lo que es la auditoría de ISO, la auditoría de procesos. ISO. 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 ¿Qué significa? Viene del inglés International Standardization Organization, Okay. o International Organization for Standardizations, Okay. que es el organismo internacional para la estandarización. Ya. Entonces, lo que busca es estandarizar tus procesos. Entonces, mucha gente oye ISO y oye ISO 9000, ISO 14000, Sí. ISO 20000, ISO 45000. Cada uno de esos apellidos que tiene la norma es la especialidad a la cual se enfoca. Por ejemplo, la ISO 9000 es Sistema de Gestión de Calidad. Esa es la que yo más he Esa es la que escuchado. más se escucha porque aplica a toda industria. Ya. No importa lo que hagas, sea un producto o un servicio, puedes estandarizar tus procesos operativos para que siempre se hagan de la misma manera. Por ende, va a tener un producto o un servicio de mejor calidad y en el caso de la producción vas a empezar a ver reducción de desperdicios. Ok. Esa forma, ese ISO, esa estandarización internacional, Sí. ¿es obligatorio en el país? No, no es obligatorio en el país. Es opcional ahora mismo. Y entonces, Es una porque eso no opción, es una garantía de una calidad de un producto. sí, del proceso de cómo se elabora Exacto, el el producto. proceso. Hay otra auditoría que tú puedes certificar el producto en sí. Esa es un poquito más complicada ya. Pero se puede hacer. Ojalá y más empresarios o el Estado exija esa certificación porque garantiza la calidad. Se está haciendo mucho trabajo, hay muchas empresas que se están certificando, pero todavía no es un requisito legal, es opcional. Muchos clientes que se certifican ahora es porque su suplidor se lo está pidiendo, quieren exportar a Estados Unidos o a Europa y a esos mercados sí exigen que para que su producto entre al país debe estar certificado. No todos, pero en su mayoría sí. Entonces de ahí viene la obligatoriedad, pero no Exacto. porque el país lo requiera como norma, Exacto. sino si hay un empresario que está teniendo relaciones con un país cualquiera. Por ejemplo, yo sé que en Europa son bastante rigurosos Sí, con eso. Sí. Entonces ahí entra la Ahí norma. entra que para entrar a Europa te exigen que tu empresa esté certificada. Ok, en el caso, ya tú dijiste, la ISO 9000 es la más común Sí. y es la que más... ¿Cuál otra, aunque no la practiques tú, es también más común que pudiésemos mencionar, para no mencionarla todas? La 45000, que es seguridad e higiene industrial, seguridad e higiene ocupacional para seguridad de tus empleados en el trabajo. Está la 14000, que es seguridad ambiental o impacto ambiental. Ya. Y está la 27000, que es seguridad informática. Pero esa de impacto ambiental debe estar siendo, quizás no tan exigida, pero yo pienso que llegará el momento en que sí, por la manera en la que el mundo está cambiando, de exigencia. Sí, lo que pasa también es que cada país tiene su propia ley medioambiental. Por ejemplo, aquí tenemos un permiso medioambiental que debemos tener para poder operar. Entonces, es redundante
tener doble certificación, aunque, vuelvo y repito, si quieres exportar, puede que te digan, necesito que la ley, el permiso que tienes de República Dominicana está bien, pero yo quiero que tengas la 14.000, porque esas normas se auditan anualmente. Entonces, ya las empresas saben que alguien va a ir todos los años a verificar que en realidad tú cumples con la norma. Sí, porque entonces en un año, tú vas, por ejemplo, ahora este año, este mes, vas, cumplió, no necesariamente se mantenga en el tiempo. Exactamente. ¿Qué asegura que una empresa pueda mantener, por ejemplo, las normas del ISO 9000, que el auditor no tenga que volver al año que viene, sino hay dentro de la empresa algún encargado? Mire, Sí. ¿usted que le va a dar seguimiento a esas normas? Sí, las empresas nombran a un representante, a un encargado, que le va a dar seguimiento durante ese año para cuando el auditor vuelva, estén en cumplimiento. Porque tenemos que hacer auditoría obligatoriamente anual, porque son requisitos que la ISO nos regula a todas las casas certificadoras. Nosotros debemos de hacer una auditoría anual, debemos hacer un reporte, un informe, y a nosotros también somos auditados También. para verificar que estamos haciendo un buen trabajo. A nosotros nos acreditan para poder emitir un certificado de cumplimiento. Que es el que ustedes muestran seguro a las empresas. Es el que nosotros otorgamos a la empresa y es el que la empresa luego enseña al público, hace rueda de prensa y dice, sí, estoy certificado por tal casa certificadora. Hay muchas casas certificadoras. Pero todas las casas certificadoras, a su vez, son acreditadas, son evaluadas anualmente también. ¿Cuál sería el objeto de una auditoría? Si podríamos definir. Es cumplimiento con la norma y con sus procesos. Las normas son genéricas. O sea, que es posible, y escúchame la interrupción, que tú llegues a una empresa y tú le vas a decir qué cosas deben aplicar, porque seguro cuando te buscan a ti es porque algo está fallando o simple y llanamente para tener una certificación de que tenga una certificación internacional. Bueno, cuando me buscan a mí, están buscando esa certificación internacional. Hay dos razones. La primera es, el empresario decide, yo quiero mejorar mis procesos, yo quiero controlar, y el sistema de gestión de calidad es que me va a ayudar. La otra opción es lo que decía, me están exigiendo que me certifique. Cualquiera de las dos opciones necesita una persona interna que le dé seguimiento constantemente para poder cumplir con la norma. Las normas todas tienen una estructura donde te pide, la empresa debe tener información documentada de X, Y, Z, y te dan lo que debe de tener te especifica muy bien lo que debe de tener cada empresa. Entonces, el auditor simplemente va a ver ese cumplimiento. Ya. Entonces, simple y llanamente, me imagino porque la empresa tiene que invertir un buen dinero. O sea, una auditoría no vamos a decir que es, porque el término de decir que si es cara, uno utiliza ese término, pero sería costosa en este caso, porque evidentemente es un aval, lo primero. Exacto. Y tú estás logrando que esa empresa pueda encaminar o enrolarse donde tiene que hacerse para poder lograr resultados más óptimos. Sí, entonces esa es una buena pregunta de qué me cuesta la certificación, pero eso va a variar también del tamaño de la empresa. No es lo mismo una industria o una empresa de servicios que tenga 5 empleados versus una multinacional productora de 5,000 empleados. Claro. La de 5,000 empleados me va a tomar fácilmente 15 días hacer la auditoría, Sí. y la otra me va a tomar 2 días. Entonces, nosotros tenemos un precio por día auditor. Entonces, es justo para todas las empresas. ¿A qué empresa perteneces? Yo trabajo para QMS Global. Es una empresa americana. Tiene su sucursal en Estados Unidos, en Boca Ratón, en la Florida. Tiene una oficina aquí, que yo la represento. Tiene otra oficina en Canadá. Tiene otra oficina en Dubái. Ya, y entonces, el caso de los países, porque yo tengo entendido por la relación que tenemos, ¿verdad? Que tú vas a otros países, vas a Europa, vas a Canadá, vas a Alaska. Sí. ¿Eso es basado por la experiencia de la empresa o porque, por ejemplo, en esos países sí es normal lo que aquí no lo es? Que la gente sí
haya más empresas que tengan ya la práctica de utilizar las auditorías? Si vamos a decir que es más común, porque ellos mismos se lo exigen. Ya. Los mismos clientes, por ejemplo en Estados Unidos, que hago muchas auditorías allá, Sí. es que el cliente certificado le exige a su suplidor que esté certificado. Ya. Si no, no le compra. Ya. Y ese suplidor vuelve otra vez y le exige al otro y le exige al cliente y se van exigiendo ellos mismos, pero no por ley que tengan que estar certificados. Ya entiendo. Vamos a ir a una primera pausa. Aunque hay cosas del tema que a mí Yo sé que hay gente que está todavía con muchas dudas y ahondar un poco más en el país con relación a la conciencia de la gente, del empresariado, básicamente, con relación a esas auditorías de las que estamos hablando. Señores, estamos conversando con Eduardo Díaz en el aspecto de auditorías de calidad, pero de otras vamos a estar haciéndolo luego de esta pausa. Bien, para aquellos que están sintonizando ahora, nos están auditando. Nos estamos hablando de auditoría con un gran amigo, un gran profesional, Eduardo Díaz. Eduardo, hay algo que se me quedó del segmento anterior, cuando comenzamos a hablar de las auditorías, de ISO 9000 y de los tipos de auditoría que tú mencionaste. ¿Cuál es el beneficio? Por ejemplo, si alguien que nos está viendo ahora, que pueda decir, bueno, yo tengo una empresa, micro, pequeña, mediana, ¿qué me beneficiaría a mí tener una auditoría? Control interno, es lo primero que le puedo decir. Control interno. Claro, o sea, cuando yo me audito para poder optar por la certificación, necesito tener control de todos mis procesos internos de la empresa. ¿Qué significa esto? Sí. Yo tengo que diseñar mis procesos, documentarlos y luego los empleados van a mostrar evidencia que lo están haciendo como se diseñó, constantemente. O sea, a ver si yo comprendo, si lo desmenuzo un poco. Cuando tú dices documentarlo, quiere decir, por ejemplo, dame un ejemplo, que, sin decir nombre, de una empresa que tú auditas para ver el proceso, lo que se está haciendo en la práctica y lo que está documentado. Exacto. O sea, se supone que lo que está escrito se debe estar haciendo en la práctica. Exacto. Okay, por ejemplo, un proceso de compras. Okay. El dueño de la empresa dice, yo necesito que para comprar un producto de más de 50,000 pesos sea aprobado por fulano de tal. Él tiene que hacer 3 licitaciones. De esas 3 licitaciones debe de haber una elección a ver quién va a ser el beneficiado y ese equipo lo va a confrontar fulano y fulano, tienen que firmar un acta donde se elija el ganador al suplidor ganador. Sí. Entonces yo como auditor, cuando voy le digo, déjame ver tus últimas 3 compras. Ah, mírala aquí. Ok, tú dijiste que eres el suplidor X fue el que ganó, déjame ver la evaluación que le hicieron a ese suplidor. Déjame ver las 3 licitaciones que llegaron. Y me van a decir, solamente se hizo una. Le digo, bueno, estás en violación de tu proceso y tengo que marcarlo como una inconformidad que se le presenta a la gerencia. Y luego ellos tienen que hacer un plan para mitigar ese error, para evitar que vuelva a suceder y ahí yo puedo hasta quitar una certificación si no cumplen con lo que establecieron que iban a hacer. O sea, si hay una empresa que ya se ha ganado una el año pasado, este año la pueden perder. O sea, los certificados son válidos por 3 años. Okay. En esos 3 años yo te hago 3 auditorías. Si en una de esas auditorías el incumplimiento es tal que tú no puedas demostrar cumplimiento con la norma, yo puedo eliminar ese certificado y cancelártelo hasta que tú cumplas otra vez. Yeah. Y vuelve otra auditoría, tú demuestras que corregiste todo lo que estaba mal y entonces yo vuelvo y te emito el certificado. O sea que una vez tú tienes el certificado, no es que ya descansé, me dieron el permiso, no es un permiso, es un certificado que debes mantener todo el tiempo, activo. Entonces, eso implica capacitación a tu personal para que se mantengan haciendo sus procesos, auditorías internas que hacen los mismos empleados para saber que están cumpliendo, para cuando vaya al externo, digan, no, nosotros nos auditamos y estaba todo bien, o encontramos algo mal, pero lo corregimos. Ya. Entonces, cuando yo vaya, ya está Por corregido. eso cuando yo veo en algunas instituciones para que son clientes nuestros, siempre que me dicen, mándame tal cosa porque los auditores externos no están pidiendo. Eso es como un dolor de cabeza para ellos. Exacto, exacto. ¿Tiene etapas una auditoría?
Hay etapas. Sí, cuando empezamos la certificación, una empresa de cero, no tiene nada, hacemos 2 etapas de auditoría. La primera es una revisión documental o etapa 1, que es simplemente yo voy a ver que lo que tú tienes escrito cumple con lo que dice la norma internacional. Una vez pasas a esa etapa, viene la etapa 2, que es la etapa ya de auditoría de proceso en sitio, donde yo veo que tú estás cumpliendo con lo que tú escribiste, con lo que dijiste que ibas a hacer. Ya, una vez pasas esa certificación, viene al año siguiente una auditoría de seguimiento y se hace una auditoría más reducida, algunos procesos para saber que están cumpliendo. El segundo año viene otra auditoría de seguimiento y el tercer año viene recertificación, donde yo tengo que auditar todo de nuevo. Y ahí empieza el ciclo otra vez, 3 años más, 3 años más, 3 años más. Mientras más tiempo tiene la empresa y más ha demostrado que cumple con su sistema de gestión, normalmente la cantidad de días de auditoría para el ente certificador se reduce un poco porque ya se entiende que es un sistema robusto, que tiene mucho tiempo y sale un poco más económico la auditoría. ¿Y qué tiempo? Ya tú dijiste, eso va a depender de la empresa, la duración de una auditoría. Sí, va desde 2 días hasta 15 o 20 días. ¿Es posible para una empresa micro o pequeña se haga su auditoría? Sí, nosotros tenemos empresas de 2 empleados. ¿De 12? 2. ¿2? 2 empleados y están certificados. ¿Y qué tiene que auditar 2 empleados? No, pero yo tengo curiosidad. Es una empresa un broker en Estados Unidos. Ellos compran y venden. Entonces, tienen 2 empleados. El que compra y uno que almacena. Y ese mismo que almacena es el que despacha. Entonces, qué interesante. Es una empresa pequeña, una empresa familiar. Tienen un almacén y la oficina en su casa, inclusive. Wow. Y tienen esa dirección como una dirección oficial de trabajo, claro, donde hicieron un almacén, donde estaba el garaje, y ahí se están ofreciendo su servicio desde ahí, pero cumplen con la norma. Lo que ellos hacen es, como ellos internamente no se pueden auditar ellos mismos, claro, ellos contratan una compañía que le haga una auditoría interna, y luego yo voy y le hago la auditoría externa, pero son 2 empleados. Wow. Hasta 5,000 empleados, que tenemos clientes de 5,000 empleados. Uf. Entonces esas son más largas. Y mencionar qué debe contener la auditoría o una auditoría. Una auditoría de certificación es, nosotros le enviamos un plan de auditoría donde se dice qué se va a auditar, la hora, a quién se va a auditar, todo está definido semanas antes de la auditoría. Porque así no perdemos tiempo cuando vamos a la empresa. Claro. Ya se sabe que a las 9 voy a hablar con el gerente, a las 11 voy a hablar con el encargado de recursos humanos, a las 3 voy a hablar con el encargado de ventas. Está diseñado todo antes de tiempo para que estén preparados, tengan la documentación lista y sea más eficiente y no se pierda tiempo en buscar la documentación que requiera. Aunque siempre se le informa qué se va a auditar, qué día se va a auditar, exacto, qué tiempo va a durar. Para que lo tengan todo listo. Claro que sí. Una pregunta, ¿cómo sería? Con relación al auditor, ¿qué cualidad debe tener un auditor? Antes de yo hacerte una que tengo en la mente también. Ok. Primero es las competencias que tenga ese auditor. A nosotros, como una casa certificadora, nos exigen la profesionalidad de ese auditor. Primero, conocimiento técnico de lo que va a auditar. Conocimiento técnico de la norma a la que se va a auditar. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a auditar una aeronáutica, yo no sé nada de aviones, de aeronáutica. Yo sé de la norma, de la 9001 yo sé todo. O creo que sé, pero sé bastante. Lo que yo hago es que me alimento de un experto técnico, lo llevo conmigo en la auditoría y yo le pregunto a él, ¿lo que me están enseñando es correcto? Y él me dirá, como técnico profesional de esa área, sí o no. Y yo puedo seguir haciendo preguntas. Yo me soporto de un técnico. Ahora bien, si voy a una zona franca, textil, a auditar pantalones, yo duré años trabajando en textil, entonces... y ya yo tengo una expertise en esa área, no necesito ese técnico que me acompañe. Ya. Claro, con los años de experiencia,
por ejemplo, auditando laboratorios. A principio yo necesitaba un experto técnico, Sí. pero ya he auditado tantos laboratorios que no necesito el experto técnico. En los laboratorios sí tiene que haber muchos procesos, Sí, ¿verdad? sí, sí. En el país, ¿cómo andamos a nivel de conciencia, precisamente en el ámbito de laboratorios? Mira, es una buena pregunta porque hace poco, 1 año, 2 años, justo en la pandemia tuvimos que detener ese proceso. Había muchos laboratorios que se estaban acreditando con el ODAC, el Organismo Dominicano de Acreditación, que tiene pocos años de vigencia, Sí, sí. pero está haciendo un excelente trabajo buscando que más laboratorios se acrediten y empresas como nosotros, que somos entes certificadoras, pero están haciendo un buen trabajo. Esa es la ODAC. ODAC. Hubieron varios laboratorios que se acreditaron porque hubieron fondos de la Unión Europea para aportar y ayudar, porque la acreditación es más costosa que la certificación, porque acuérdate que el laboratorio es el que va a emitir un certificado que dice que los resultados tuyos son correctos. Ah, sí, sí, Entonces, sí, ellos sí. tienen un proceso más exigente que una empresa que se va a certificar. Ya entiendo, ya entiendo. Entonces, pero sí, hay muchos laboratorios que sí se acreditaron y hay muchos laboratorios que están certificados. Ya, pero se está tomando conciencia con eso. Sí, se está Y en tomando. otras áreas de empresariales, ¿tú entiendes que el empresariado dominicano ha ido asumiendo el tema de las auditorías? Sí, de las certificaciones. De las certificaciones. Está tomando auge. 15 años atrás, cuando yo empecé, no te puedo decir lo mismo. Ya, ya. Pero ya sí, los clientes ya nos buscan. Antes yo tenía que salir a buscar clientes, Wow. a ver si les interesaba, le presentaba y me decían, pero yo no sé lo que es eso, ¿cuánto me produce eso? Sí, sí, me Eso imagino. es lo que ven. Me imagino. Le digo, bueno, esto es una inversión A largo plazo. a largo plazo y capacitación a empleados. Y hace 15 años eso era deficiente, Claro. pero ya no. Ya las empresas nos llaman, quieren estarse certificándose, quieren involucrarse, quieren capacitar al empleado y están viendo la necesidad también de hacerlo. Y además que tiene muchos beneficios. ¿Qué es lo más difícil para ti como auditor dentro del ámbito para la certificación o para una auditoría? Para ese camino. Que tú entiendes. Hacer entender a los clientes o a los dueños de empresas la importancia de la capacitación de los empleados. Sí. Sí. Claro, hay un porcentaje de los empresarios de aquí que conocen muy bien y saben lo que es la capacitación. Pero hay otros que le falta o tal vez no quieren invertir en capacitación porque el empleado en general, no voy a hablar del dominicano, porque lo veo en todas partes del mundo que audito, que una vez recibe la capacitación, se va de la empresa. ¿Qué? Entonces, Mire, eso es verdad. tú inviertes en un Eso es empleado verdad. y después que está preparado, dice, ok, puedo crecer, para buscar un mejor empleo, para buscar más dinero. No agradecen esa capacitación que le dieron. Eso va a depender mucho de la lealtad Sí. laboral, que Sí. eso, yo lo he visto mucho eso, Sí. de verdad. Sí, sí, sí. Entonces yo lo veo, a veces voy a una empresa a hacer una auditoría y me recibe el representante que la empresa asignó Sí. y pasa 1 año, 2 años y nosotros vemos el crecimiento de ese empleado, cómo se va desarrollando y cómo tiene conocimiento y al 3er año, no, tenemos otra persona porque esa persona renunció y ahora tengo otro empleado. Wow. Entonces esa persona nueva, a veces falla un poco en la auditoría, pero capta. Y después de un tiempo vuelve y se cambia el encargado del sistema de gestión y tenemos otra persona. Eso es una falla que vemos a menudo. Son tal vez el 20% o 25% de nuestros clientes mantienen el encargado del sistema de gestión. Ya. Y el otro lo cambian. Cada 2 años, cada 3 años, pero lo cambian. Eduardo, ¿cuál es, para ir finalizando ya esta parte, cuál es tu recomendación? Primero, para quien quiere ser auditor. Y segundo, para quien desee que se le haga certificaciones a su empresa. Ya tú hablaste que en el ejemplo de 2 empleados, en Estados Unidos se hace. O sea que el número no importa. No importa. Pero ¿cuál es la recomendación? Para quien quiere ser auditor
y también para quien quiera certificarse como empresa? El que quiera ser auditor simplemente es entrenarse, coger los cursos. Hay muchas capacitaciones que hacen. El TEP hace capacitaciones aquí en Pucamaima de auditoría interna, que es la primera fase, la primera introducción a ser auditor. Y luego que pases ese curso vas a ser auditor líder. Y una vez haces auditor líder es simplemente buscar trabajo como auditoría. La auditoría es experiencia. Tú puedes tener todos los conocimientos como lo tuve yo, que fui a Estados Unidos a capacitarme, y cuando me dijeron vamos a auditar, yo decía, ok, ya estoy entendiendo, pero lo vi con la práctica. Yo aprendo con la práctica. Hay personas que aprenden con la teoría, pero yo soy mucho de aprender con la práctica. Quiere decir con el hecho en esa parte, a los que nos están viendo, es tiempo. Tiempo. No es ahorita. No. No es para mañana. Es tiempo. Ya. Yo tengo 17 años y todavía sigo aprendiendo. La semana que viene tengo una capacitación para mí, porque las normas van cambiando. Claro. Las normas cada 5 años se van actualizando, entonces hay que aprender de esa nueva norma. Y entonces, en el caso del que nos ve, para la empresa, ¿cuál sería la recomendación? ¿Por qué? Para la empresa es, como te dije, la certificación es importante para control interno. Mucha gente lo usa como herramienta de publicidad, simplemente por decir, tengo este control, tengo esta certificación internacional. Es válida igual aquí como en Europa, Estados Unidos o en China, donde quiera te vale la norma. Es la misma norma a nivel mundial. Wow. Entonces, si tú puedes demostrar que tú cumples con esa norma internacional, tú estás demostrando calidad mundial. Entonces es bueno la certificación. Para empezar, simplemente yo recomiendo leer al empresario que consiga la norma, que la compre y que la lea. Y luego busque ayuda de un consultor o un auditor que lo guíe en qué tiene que hacer. Muchas empresas cumplen ya con lo que hace la norma, pero no está documentado. Claro. Lo hacen empíricamente, lo hacen documentando mal o llevan unos controles que no son los que la norma requiere, pero lo tienen. Es simplemente ajustar lo que ellos tienen. Qué bueno. Eso es lo que yo recomiendo. Bueno, Eduardo, gracias. Gracias a ti. La verdad que un tema que hace tiempo que me apasiona. Y yo sé, a ustedes que nos han visto, usted comienza a auditar su propia casa y después su empresa. Pero la verdad que es un tema sumamente interesante, tratado por Eduardo Díaz Liriano, un profesional en esa área. Vámonos a ir a una pausa.